Voy a quedarme con el título de esta última alabanza, Mi único deseo. Hermano amado, nuestro deseo debe de ser que nuestro Padre Celestial, cada día, cada instante, ponga su ley, su Torá, en nuestro corazón, con el entendimiento de su Espíritu Santo. Aleluya. Muy buenos días. Shalom sea para cada uno de ustedes en su hogar, en cada una de las actividades que usted realiza. Para usted también, hermano y amigo, ahí en el canal del ministerio, el Shalom de Dios sea sobre ustedes y su familia. Bien, en este culto virtual en vivo, hoy vamos a estar continuando con nuestra serie ¿Ha iniciado el principio de dolores? Es como una pregunta. Y es el tercer tema que hoy compartiré con ustedes. Un tema cuyo origen está en Mateo 24, cuando Jesús, nuestro Mesías, respondía a sus discípulos ante una pregunta que le hicieron ahí en el Monte de los Olivos. ¿Y cuál y cómo será la señal de tu venida? Entonces, es indudable que tanto los últimos años hemos visto variedad de enseñanzas que anuncian que ya se está en el principio de dolores, o que el siguiente año es el principio de dolores, o se espera que el Señor ya viene, y temas de ese tipo que se ha venido escuchando en el mundo de hoy, teológicamente, en la ciencia inclusive, y dentro de la iglesia misma. Por eso hoy la Congregación Apostólica de Restauración, la Ebenecer de la Familia, va a bendecir no solamente su vida, sino también a su familia. El tercer tema de hoy, dentro de la serie, tiene que ver con una respuesta de Jesús, nuestro Mesías, dentro de Mateo 24. Y el tema es de hoy: surgirán muchos falsos profetas y aumentará la maldad. Hasta hoy se ha tenido una idea sobre qué es la maldad, indudablemente bajo la idea y los pensamientos aquí en Occidente. Es bien importante, hermanos amados, que el escenario mundial de hoy que está en camino, consideremos mucho los 3 eventos que marcaron los 3 primeros días de este año, 1, 2 y 3 de enero. Y que esos eventos han venido marcando ya, mire, estamos 15 de febrero, y estos eventos se han convertido no solamente en una nación, sino ya en varias naciones, y que seguirán marcando este año 2026. Incendios, efectos climatológicos intensos. Sobre este tema, recientemente, esta semana, en Colombia se están presentando unos eventos de lluvia bastante intensos que no han tenido experiencia.
Y así ya les he estado comentando de semanas anteriores. Otro evento que marca este año son las intervenciones políticas con un gran impacto que justamente tiene una tendencia a que desaparezca la globalización mundial. Hermanos, nosotros tenemos que ser una generación de entendidos, como le he dicho ya en varias ocasiones, desde el 2022. Tenemos que ser una generación que haga vencer a muchos, para que resplandezcan, para que sean luz en medio de tanta tiniebla. Hemos enseñado que en el primer tema que estamos en la última generación. Y dentro de esta última generación estamos en los últimos días de la última generación en la cual hoy usted y yo vivimos. Y siempre hay que tener el marco de dos grandes fechas que sucedió en la única nación que Dios constituyó, Israel. Y que después de tantos, no diría dificultades, sino afectaciones con fin de desaparecer a Israel, pero sabemos que Israel nunca va a desaparecer. Revise Isaías 62, los primeros versículos. Y es así que el 14 de mayo de 1948, la higuera, que es Israel, es reconocida como nación por la ONU. En los años posteriores viene el fruto. Jerusalén fue reconocida como capital de Israel el 9 de mayo de 1967. Estas fechas y lo que el Salmo 90 nos enseña en cuanto a cuántos años tiene una generación, no podemos saber, como dice Jesús el Mesías, nuestro Mesías, no podemos saber ni el día ni la hora, pero sí la temporada. ¿Qué temporada? Acuérdese que el pueblo de Israel se movía en 4 temporadas, ¿no? Lo que hoy es mundialmente, ¿no? Primavera, verano, otoño e invierno. Después ya apareció el calendario hebreo y el calendario gregoriano, el cual nos rige aquí en Occidente. También hemos enseñado que el principio de dolores es un contexto que va a suceder en cuanto aparece el hombre de pecado o el anticristo, como también es conocido. Y tiene que manifestarse. Y es así que quien ya se está manifestando es Gog, que sabemos que es Irán. Esto ya por enseñanzas del año 2022. Sabemos entonces que actualmente Irán es noticia en el mundo, sobre todo ahí en el Medio Oriente. 3 meses antes que finalice el año 2025, comenzaron manifestaciones ahí en Irán. Y el régimen de los ayatolá,
que son los que gobiernan Irán y prácticamente presionan a la población iraní, porque los tiene en la pobreza. ¿Por qué? Ellos, al exportar el petróleo que tienen, sus ingresos, se estima aproximadamente que el 80% lo destinan ellos al armamento y de manera particular a la actividad nuclear. Entonces, pero estas reacciones, y sobre todo Estados Unidos, que está interviniendo ya directamente contra Irán, que es GOP, es indudable que quienes se ven más afectados ahí en el Medio Oriente es, mire usted, dos naciones: Arabia Saudita y Turquía. Y eso no es casualidad, porque ya dijimos que Arabia Saudita es el principal líder de lo que hoy conocemos como la Unión de Estados Árabes o la Liga de Estados Árabes, que es, y ya por entendimiento, vuelvo desde el año 2022, de allí saldrán las 10 naciones que conformarán el nuevo orden mundial. Y de esas 10 naciones, de ahí sale justamente el hombre de pecado, como veremos un poquito más adelante. Entonces, esta crisis política y económica, la cual tiene Irán en estos momentos, va a haber un momento, según Ezequiel 38, que va a entrar malas intenciones en su corazón y va a comenzar a hacer planes maliciosos en contra de Israel para tomar su botín. Pero como ya hemos dicho, eso no va a suceder. Quedará en sus proyectos, en sus ideas, porque como hemos visto, para que eso ocurra, tienen que suceder una serie de circunstancias, como comentaremos también. Se tiene que estar ya en el momento de la sexta copa de la ira de Dios. Eso significa que ya Jesús, nuestro Mesías, vino por quienes tiene que tomar él lo suyo, a los suyos, a los cuales él tiene que tomar, o el arrebato, que se conoce también. Entonces, hermanos amados, quiero traerlos a esto, a Mateo 24, tome nota, búsquelo en su Biblia, si fuera tan amable. Mateo 24, versículos 11 al 13. Y justamente ahí está lo que Jesús le comentaba a sus discípulos, lo que iba a suceder en algún momento, que iban a surgir falsos profetas y que iba a aumentar la maldad. Y aquí viene el tema: ¿qué cosa es la maldad? Uno puede tener diferentes ideas, y ahí está el tema. Uno no puede tener ideas en referencia a un término o a la escritura o al evangelio. Uno tiene que tener directamente qué significa, qué se entiende por maldad. Y ya hemos dicho que Isaías dice que de Sión sale la ley y de Jerusalén que la palabra de Dios. Y esto sucedió en Hechos 1:8. Revise, eso no nace de Occidente, de ninguna nación de Occidente, de ninguna nación del Medio Oriente creada por guerras, etcétera, sino que nace de la única nación que Dios constituyó,
desde el principio, Israel. Entonces, aquí quiero justamente a que no solamente entiendan por qué ante la aparición de falsos profetas la maldad aumentará. ¿Qué tipo de maldad? Ahora, ¿los falsos profetas ya están apareciendo o será más adelante? Y aquí es donde les vamos a leer algún versículo, pero no en la versión que usted pueda tener, Peshita, Reina Valera u otra, sino que ese pasaje vamos a ver qué dice en la Biblia hebrea. ¿Por qué Biblia hebrea? Porque la Biblia fue escrita por un sudamericano, centroamericano, norteamericano, europeo. No, fue escrita por hebreos. Vamos entonces a Mateo 24 y vamos a leer 3 versículos, del 11 al 13. Hermano amado, sígalo porque aquí tiene que todo conocimiento humano tiene que ser llevado al conocimiento de Jesús. Así dice el apóstol Pablo. Ok. Mateo 24, 11 al 13. Dice, y surgirán, aquí le estaba diciendo Jesús nuestro Mesías a sus discípulos, como nos lo dice hoy. Y surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Wow. Versículo 12. Aquí centre su mirada, su atención. Y a causa del aumento de la maldad, se enfriará el amor de muchos. Hay una maldad que va a enfriar el amor de muchos. Pero dice en el 13, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Tal vez usted, hermano amado, no haya escuchado aún lo que dice la Biblia hebrea. Hoy vamos a leerla, específicamente Mateo 11, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12 de Mateo 11? Perdón, de Mateo 24. Mateo 24, el versículo 12. ¿Qué dice? Ya hemos leído lo que dice la versión Pesita y algo también muy parecido en la Reina Valera, pero vamos a ver qué dice la Biblia hebrea en Mateo 24, versículo 12. Dice, atención, y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Torá, el amor de muchos se enfriará. Vamos a leerlo otra vez. Y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Torá, el amor de muchos se enfriará. Antes, y aquí ya hemos marcado esto, antes del inicio del primer evento de Mateo 24 sobre la humanidad, la gran tribulación, que recién es el principio de dolores, la gran tribulación es el principio de dolores. Antes de eso, antes de la gran tribulación, antes del principio de dolores, Jesús nuestro Mesías dice, van a surgir muchos falsos profetas.
que van a engañar a muchos. Y eso hace que la maldad aumente. ¿Y cuál es la maldad? Es cuando se comienza a multiplicar la falta de cumplimiento a la ley, a la Torah. Indudablemente en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu vamos a poder entender la ley, que más adelante fue lo que dijo Jesús, nuestro Mesías. Y por eso dice que cuando una persona, un creyente, no cumple, no obedece a la Torah, dice que su amor por Dios se desvanece bien rápido. Y eso a veces uno lo ve en las experiencias de muchos creyentes, que a veces están con ese espíritu de a veces sí y a veces no. A veces sí y a veces no. Se compromete, después se descompromete. ¿Por qué? Al no tener la obediencia y al no cumplir la ley o la Torá en el poder del Espíritu, su amor a Dios se enfría. Porque esta falta, hermanos amados, esta falta de no cumplir, y lo resalto varias veces, de no obedecer a la Torá, pero en el poder del Espíritu, hace que una persona o un creyente no conozca a Dios. Es bien terrible no conocer a Dios. Y el profeta Jeremías escribió, indudablemente inspirado por Dios y por el Espíritu, cómo debemos conocer a Dios. Vamos a leer Jeremías 31. Búsquelo, hermano amado. Búsquelo. Jeremías 31 y vamos a leer 2 versículos, el 33 y el 34. Dice, sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Ya hemos dicho, hermanos amados, Israel es el reloj profético. Israel es el lugar de donde sale la ley. No sale de otro lugar. Por tanto, Dios es un Dios de pactos, primeramente con Israel, después con nosotros los gentiles. Por eso dice, aquí el profeta Jeremías está enfocado en la casa de Israel. Ya más adelante, la misericordia de Dios se extendió a nosotros los gentiles. Sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, usted se preguntará, ¿qué días? El apóstol Pablo, en el capítulo 10 y 11, nos habla de que los hijos de Israel tenían ceguera parcial de corazón. Solo parcial, no total. Nosotros los gentiles sí estábamos totalmente ciegos, pero los hijos de Israel no. Y ya va usted a saber por qué cuando termine de leer este pasaje. Declara Yahweh, pondré mi ley, es decir, la Torá, dentro de ellos, y sobre sus corazones. La escribiré y yo seré su Dios
y ellos serán mi pueblo. Y a nadie enseñará a su hermano ni a su prójimo, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, declara Yahweh. Porque dice Dios Padre, yo perdonaré sus culpas y nunca más recordaré sus pecados. Hermano amado, de repente usted tiene experiencias X persona que le hacen recordar el pasado. Pero usted diga en su interior, si Dios no se acuerda, ¿quién contra mí? Aleluya. Hermano, qué privilegio de un judío. Por eso dice que tienen ceguera parcial de corazón, según el apóstol Pablo, ahí en el libro de los Romanos. Porque un judío, desde los 12 años, hermano amado, es enseñado en la Torá, en la ley, sin el poder del Espíritu, pero es enseñado. Usted habla con un judío hoy, hermano amado, y nos da lección, indudablemente solo de la letra. Pero lo tienen, saben. Entonces, cuando esa ceguera parcial de corazón comienza a caer, como ya comenzó a caer allá en Jerusalén, ¿qué sucede? Esos judíos, al conocer la ley, y venga el Espíritu Santo a su vida por haber reconocido a su Mesías, hermano amado, qué intensos son en darle luz a la ley y ver todo lo que Jesús dijo en cuanto al cumplimiento que él tenía que hacer de la ley. Hermanos amados, contaba personalmente hace 3 días solamente 7 años les vengo enseñando algunos pasajes de la ley, porque ahí es donde me enfoqué desde septiembre de 2019, y siempre les animaba a que ustedes tengan como lectura diaria la ley, a la Torá, porque teniendo el Espíritu Santo se va a poder entender la ley. El apóstol Juan, en el capítulo 6, Juan 6, versículo 45 y 46, habla de Jeremías. Claro, no le pone Jeremías, pero mire, vamos a leer. Juan 6, capítulo 45 al 46. Porque está escrito en el profeta, ¿en quién? En Jeremías. Dice, todos serán enseñados por Dios. De modo que todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Es el Padre Celestial quien nos enseña. ¿Y qué nos debe enseñar primero? Hermano, no déjese usted de buscar en el YouTube, en el TikTok y en todo lo que sea toma. Y céntrese en tener como devocional la ley. Y pídale al Espíritu Santo que le enseñe más de lo que hoy uno puede saber. Versículo 46, ¿qué dice? No es que alguien vea al Padre, o sea, no cualquier persona puede ver al Padre, sino que el que es de Dios
el tal ve al Padre. Aleluya. No es que lo vas a ver a Dios sentado en su trono, que algún día será, sino que comenzamos a ver en Él, a Él, cómo empieza a darnos entendimiento de la ley. Desechar o abolir la Torá o la ley tiene consecuencias. Como hoy, hermano amado, no percibo ningún ministerio, a excepción de contado con los dedos, que del púlpito salga estos contenidos que hoy usted escucha. De hacer prevalecer la ley sobre la teología, sobre la doctrina. Cuando se desecha o se hace abolir la ley o la Torá, tiene 3 consecuencias. Mira, hermano amado. Número 1, no es de Dios. No conoce a Dios. Y por esas 2 razones, el amor se enfría. Lo que le decía hace un rato, a veces están, sí creo en Dios, no creo en Dios, sí creo en Dios, amo a Dios, después no le ama y después vuelve a amar a Dios. No hay perseverancia, por lo que no ha emprendido a leer, ni a meditar, ni a pedirle al Espíritu Santo que le enseñe más de la ley. Y usted me preguntará, ¿cuál es la ley? Son los 5 primeros libros de las Escrituras. Uno le llaman el Pentateuco, otros le llaman la Torá. Ese es su nombre, Torá, que es ley. Y Jesús nuestro Mesías, aquí voy. Hay muchas enseñanzas en Occidente, muchas iglesias que han desechado a la Torá. Pero Jesús dijo todo lo contrario. Todo lo contrario. Por eso hoy, diversidad de doctrinas, ministerios, tienen un conocimiento de Dios de diversidad según su doctrina. Pero lo que sí estamos de acuerdo en que Jesús viene pronto. En eso sí. La Torá o la ley, hermanos amados, no va a dejar de ser hasta que todo se cumpla. Esto lo dijo Jesús nuestro Mesías. Varias veces lo leo. Pero hoy sea su impulso a leer la ley. Como le dije, hermanos amados, fíjese, estaba escuchando que aquí ya en algunas naciones de Sudamérica van a prohibir el TikTok a los niños, a los adolescentes. Sí, hermanos amados, que prohíban. Y otras páginas también. Yo no veo ninguna escritura que dice del TikTok, de Google, de Facebook, viene la palabra. Uy, hermano, ¿qué sería eso? Mateo 5, 17 y 18. Jesús, nuestro Mesías determinante. Y usted me pregunta, pastor, ¿usted tiene TikTok? Lo único que tengo, hermanos amados, es Facebook para extender el Evangelio y el WhatsApp. Nada más, hermano. Diciendo Jesús nuestro Mesías a todos los que estaban allí,
discípulos y no discípulos, diciéndolo: no piensen que he venido a abolir o a desechar. Abolir o desechar en el hebreo es desechar. No he venido a abolir, a desechar la ley o los profetas. No he venido a desechar la ley, sino a cumplir. Ahí está. Porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, ni una jota, ni una tilde de la ley dejarán de ser hasta que todo se cumpla. ¿Cuánto tenemos, hermanos amados, que informarnos de la ley? ¡Qué privilegio del judío! Desde los 12 años, y cuando está viniendo el Espíritu Santo en ellos, ¡wow! Es una explosión de entendimiento. ¿Se imagina usted 12 años y hoy tienen 30 años, 20 años? ¿Cuántos años siendo educados en la ley? Por eso dice el apóstol Pablo que su ceguera es parcial. Nosotros sí estábamos ciegos por todos lados. Ahora, la separación de la Torá está actuando secretamente. Y ese es el misterio de iniquidad, que ya el apóstol Pablo lo mencionó desde su tiempo. Actúa secretamente el misterio de iniquidad. ¿Qué es el misterio de iniquidad? Ahí vamos. Lo voy a leer en la versión pesita y en la versión hebrea. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Todavía tiene 7. Dice: porque el misterio de iniquidad ya empezó a trabajar. Solo que ciertamente cuando el que ahora lo detiene sea quitado de en medio. Este misterio de iniquidad comenzó a trabajar desde los tiempos de los apóstoles. Está vigente hoy y sigue secretamente actuando. Pero hay algo que está deteniendo, escuche bien, a aquel que se va a oponer rotundamente a la Torá. Y es lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, pero en la Biblia hebrea. ¿Qué dice? Porque ya esta separación de la Torá está actuando secretamente, pero será secretamente solo hasta que el que lo está deteniendo esté fuera del camino. Hermanos amados, esto suena, ¿qué es eso? ¿Qué lo detiene? ¿A quién está deteniendo? Eso es lo que vamos a ver. Pero entendemos en este pasaje de Peshita, de la Biblia Peshita y de la Biblia hebrea, la Biblia de Occidente, puede usted verlo en Reina Valera, pero estamos también trayendo el entendimiento en la Biblia hebrea. ¿Qué es lo que antes de la manifestación del hombre de pecado? ¿Qué es lo que antes que aparezca el anticristo? ¿Qué es lo que tiene que ser quitado de en medio? Eso lo enseñamos el año 2022, pero hoy estamos refrescándolo más con el contexto de hoy. Hermano amado, el profeta Daniel profetizó la aparición del hombre de pecado. Daniel, vamos a leer el capítulo 7, búsquelo, hermano amado, versículos 7
y 8. Después de estas, o sea, en visión nocturna, vio las 3 primeras bestias, que ya usted sabe quiénes son. ¿No sabe? Bueno. El reino de Babilonia, el reino persa y el reino de Grecia, ¿no? Pero dice aquí el profeta Daniel que vio la 4ª bestia en visión nocturna. Era terrible, fuerte y extraordinariamente poderosa, la cual tenía grandes dientes de hierro, devoró, desmenuzó y pisoteó los restos de sus patas. Dice, y acá lo marca el profeta Daniel, era distinta a todas las bestias que le precedían. ¿Por qué era distinta? Una de sus características era que las 3 primeras bestias solo conquistaron una región. Pero esta 4ª bestia va a tener un impacto mundial, ¿no? Y tenía, dice, 10 cuernos. 8. Estaba yo reflexionando, dice el profeta Daniel, respecto a sus cuernos. Cuando surge de entre ellos un cuerno pequeño, este es el anticristo. Y fueron arrancados 3 de los primeros cuernos frente a él. Ya cuando leamos más adelante Apocalipsis 13 va usted a darse cuenta en algo que aquí aparentemente puede quedar un poco no muy claro. Entonces, y en el cuerno había ojos semejantes a ojos humanos, y su boca hablaba arrogantemente. ¿Qué es lo que va a ser quitado de en medio? Mire, hermano, para que usted tenga el contexto, qué es lo que va a ser quitado, es que antes, escuche bien, esto ya lo hemos enseñado el año 2022, en algunos momentos en los siguientes años, y hoy volvemos, y seguramente tocaremos en algún momento. El primer evento de Mateo 24 es la gran tribulación, que van a ser 7 años de gobierno del hombre de pecado o el anticristo. Pero antes de que aparezca, algo es quitado de en medio. Algo tiene que ser quitado de en medio. ¿Por qué? Porque en estos 7 años hay algo que la humanidad va a perder. Y no tiene que ver nada con algo físico, o que algunos dicen ya no va a estar el Espíritu Santo. Sí va a estar el Espíritu Santo, pero hay algo que se pierde. Seguro los hermanos de la congregación deben recordarlo. Pero vamos a ver, ¿qué será quitado de en medio? El apóstol Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer 3 versículos, del 6 al 8. Fíjese, los creyentes de Tesalónica ya sabían qué es lo que detiene al anticristo para que no aparezca. Ya lo sabían. Bueno, hoy los que no lo saben van a saber.
Pero ahora ustedes saben lo que lo detiene, para que sea manifestado a su tiempo. Porque el misterio de iniquidad ya empezó a trabajar. Solo que ciertamente, cuando el que ahora lo detiene sea quitado de en medio, entonces será manifestado el inicuo, el hombre de pecado, a quien nuestro Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y lo nulificará con la manifestación de su venida. Esto indudablemente ocurre, pues, hermano amado, en Apocalipsis 16. Ahí está la batalla de Armagedón. Ahí es destruido el ejército de Gog, de Magog, y algo que hay más amplio ahí. Pero quiero leerles el versículo 7 de este pasaje que hemos leído, pero en la Biblia hebrea, que ya lo leímos más antes. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, Biblia hebrea. Porque ya esta separación de la Torá, que está actuando secretamente. ¿Por qué actúa secretamente? ¿Qué es el término anticristo? Es ese espíritu que se opone a todo lo que es de Dios. Desechar la Torá, escuche bien, no es que alguien hoy en el mundo diga, soy el líder en contra de la Torá. No. Están en las enseñanzas. No hay enseñanza de la ley, de la Torá. Tocan un versiculito, otro versículo. El tema es saber toda la Torá. Usted me preguntaré, ya sabe, recién tengo 7 años y me falta. Y tengo que seguir aprendiendo más de la ley. Es decir, estoy dispuesto y persevero en ello. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque ya esta separación de la Torá está actuando secretamente. Quiere decir que las enseñanzas están por todo lado en contra de la Torá. Pero, dice, pero será secretamente solo hasta que el que lo está deteniendo esté fuera del camino. Es decir, hay algo que detiene a que no se manifieste el hombre de pecado, quien va a ser suyo el liderazgo en contra de la Torá. Ya usted sabe a quién me estoy refiriendo. Al momento en que aparezca el hombre de pecado, al inicio de los 7 años, dice Apocalipsis que toda la tierra irá en pos de él. ¿Qué? ¿Se imagina usted, hermano amado? Personas que hoy conocemos, porque esto va a ocurrir en esta generación, corriendo en pos de adorar al anticristo. Nos puede tornar difícil creerlo, difícil de aceptar, porque uno dice, sí, pero se congregaba aquí y allá, pero el aquí y allá desecharon la Torá. No les impulsaron al entendimiento de la ley. Y no entendieron sus líderes, Mateo 5, 17. Por eso, antes que empiece, no le puedo decir qué tiempo, pero será antes de los 7 años de gobierno del hombre de pecado, dice al inicio de los 7 años,
Hay algo que va a ser quitado antes de los 7 años. Se manifiesta el hombre de pecado y en su inicio, dice, toda la tierra va en pos de él. Es lo que dice, vamos a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a leer los 4 primeros versículos. Búsquelo, hermano amado. Esta agüita de Jamaica es rica, se las recomiendo. Apocalipsis 13, 4 primeros versículos. Aquí está el apóstol Juan, ¿no? En plenas visiones. Después me paré sobre la arena del mar. Ya sabemos que este mar no es... Uy, hermano amado, he escuchado antes prédicas sobre que era el mar tal, pero nunca escuché que era el mar Mediterráneo. Porque es el mar Mediterráneo. Y vi una bestia salvaje que surgió del mar, o sea, la cuarta bestia, el cuarto rey, el nuevo orden mundial, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Aquí viene el tema. En sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas había nombres de blasfemias. Quiere decir que habían 3 naciones que no tenían un liderazgo firme. Solo habían 7 naciones con cabezas con liderazgo firme. Y de esto aprovecha el anticristo, como vamos a ver. La bestia salvaje que vi, o sea, la que tenía los 10 cuernos, era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como los fauces de los leones, en sus dientes, ¿no? Y el dragón, fíjese usted, al nuevo orden mundial, le entregó su poder, su trono y gran autoridad. Me llama la atención mucho, hermanos amados. No sé si usted ve los informes mundiales. Yo lo veo CNN y tengo una página sobre noticias de Israel. Hoy se están viendo tratos por los temas de Ucrania, por los temas de Irán, y siempre en la cabeza veo 2 personajes con sotanas blancas. Ya usted se imagina quiénes son. Musulmanes. Imagínense, ellos siendo el puente. Interesantes. Versículo 3. Una de sus cabezas estaba como herida de muerte. Es decir, este es el anticristo. Pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se asombró e iba en pos de la bestia salvaje. Wow. Aquí, hermanos amados, como ya les comenté fue el año pasado, la inteligencia artificial, ya usted se imagina en manos de quién va a caer. Versículo 4. Y adoraron al dragón porque había dado poder a la bestia salvaje, y quién podrá hacer guerra contra él. Usted se preguntará cómo la gente va a ir tras el anticristo. Mi hija me comentaba una inquietud, que va a haber un momento en que no se podrá comprar, no se podrá tener cosas, sí. Pero eso va a ocurrir, si queremos llamarle, en la segunda parte de los 7 años,
en los 3 años y medio restantes, donde el anticristo se va a manifestar quién es. Pero en esos 7 años, toda la gente va a ir en pos de esta bestia salvaje o de este anticristo. ¿Pero por qué? Nosotros nos preguntamos por qué. ¿Va a haber un chic? No va a haber un chic, hermano. ¿Le van a poner pistola en el cuello? ¿Cuántas pistolas tendrían que haber? La respuesta nos la da el apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 9 al 12. Porque la venida de aquel inicuo será conforme a la operación de Satanás. Yo lo escribo con minúscula y sin acento, hermano. Que de repente tengo falla gramatical, ¿qué haremos, hermano? La única honra es para el Padre Celestial. Será conforme a la operación de Satanás con todo poder. Ya vimos en el capítulo 13 que va a recibir poder, autoridad, ¿no? Con todo poder, señales y falsos prodigios. Donde le digo los falsos prodigios, hermano amado, yo hoy veo a veces algunas videos de algunas personas de noticia y con la inteligencia artificial, bien interesante, parece que fueran ellos mismos. Pero se va a perfeccionar tanto de aquí a unos breves tiempos, hermanos amados, que eso ya va a ser impresionante. Por eso que acá dice, aquí en segunda de Tesalonicenses, falsos prodigios a través de la inteligencia artificial. ¿Cómo invadirán el mundo vía el internet? ¿Qué señales falsas harán? ¿No es cierto? Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los perdidos. Ya sabemos lo que es el engaño de iniquidad. Por no haber aceptado el amor verdadero mediante el cual podrían haber sido salvos. El amor verdadero. 11. A causa de esto, fíjense, hermanos amados, a causa de esto, ¿a causa de qué? De aquellos que desecharon la Torá, de aquellos que se dejaron guiar de escuchar al hombre antes que a Dios, prosiguieron sus doctrinas, sí, de repente con buenas intenciones, pero ¿qué pasa? Dice en el versículo 11, a causa de esto, Dios les enviará una operación de engaño, para que crean en la falsedad, para que le crean todos los falsos prodigios, todo lo que el anticristo manifestará en su momento. Van a creer, no porque le hayan puesto un chip, sino que Dios mismo, porque esas personas no aceptaron el amor verdadero, desecharon la Torá. No se adiestraron en la ley. Y alguien que se adiestra, como les dije, de la ley, no conoce a Dios. Y es fácil enfriarse. Una operación de engaño les envía el mismo Dios como un castigo por ese perfil que tienen de no haber aceptado el amor verdadero. Versículo 12. Para que sean, y esto es lo fuerte, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que prefirieron la iniquidad. ¿Qué será quitada antes que aparezca?
el hombre de pecado. Antes de los 7 años, ¿qué va a ser quitado? ¿Sabe qué va a ser quitado, hermanos amados? El apóstol Pablo, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 7 y 8, nos permite entender qué va a ser quitado. Dice: para manifestar en las edades venideras la grandeza de la riqueza de su gracia y su bondad, la cual mostró para con nosotros mediante Jesucristo. Porque es por su gracia que hemos sido salvos mediante la fe. Y esto no surgió de ustedes, sino que es don de Dios. Lo que es quitado antes de los 7 años es el don de Dios. No es que el Espíritu Santo se va a estar el Espíritu Santo, pero lo que va a quitar es su gracia de salvación. Entonces, por eso que cuando vemos en esos 7 años, van a haber personas, van a haber cristianos creyentes que se van a arrepentir de haber escuchado al hombre y les va a venir una restauración, pero ya no va a haber don de salvación. Entonces, todos aquellos que en esos 7 años comiencen a darse cuenta que no era lo que el hombre decía, sino lo que Dios estableció, va a venir como un arrepentimiento. Van a clamar por salvación, pero ya no hay don de salvación. ¿Qué es lo que les queda? La fe personal. Y por esa fe personal, lamentablemente, habrá persecución contra ellos, habrá asesinatos contra ellos, porque ellos saben que tiene que ser así hasta el final, porque ellos saben que su destino es con el Señor. Y eso es lo que vemos también en Apocalipsis, en el capítulo 6, ¿no? Léalo, 5 y 6. Ahí está aquellos, dice, que salieron de la gran tribulación. Hermano amado, cuando una persona o un creyente se separa de la Torá, se separa de la ley, es una persona, es un creyente, es un cristiano apto a ser engañado. Y esto lo hace incursionar en la apostasía. Miren, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer la versión Pesita. Dice: nadie los engañe en ningún modo, porque ciertamente no vendrá sin que venga primero la apostasía y sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este mismo segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, vamos a leerlo en el hebreo. Bien interesante. No deje que nadie los engañe en ninguna manera, porque el día no vendrá sin que antes venga la apostasía y el hombre que se separa a sí mismo de la Torá sea revelado. Lo que antes era espíritu, ahora en el hombre de pecado se hace físicamente evidente. Él es el que impulsa la separación de la Torá. ¿Por qué? Ya sabemos
que el nuevo orden mundial trae la religión islámica. Y eso es lo que se asentará en todas las naciones, una sola religión. Y en cuanto aparece el anticristo, ya usted sabe todo lo que hace, todo lo que Daniel profetizó, se sienta en lo que hoy están levantando en Israel. Ya están todos los diseños para que se levante el tercer templo. Pero sabemos que ese tercer templo no tendrá la gloria de Dios. Y en ese tercer templo, una vez que se levante, porque el profeta Daniel también nos habla que en esos tiempos se harán pactos con las naciones. Israel indudablemente hará un pacto y comenzarán a levantar el tercer templo. Y eso lo van a hacer rapidísimo. Y ahí en ese templo se va a sentar, como ya sabemos, el anticristo. Él personificando la separación de la Torá, físicamente. Lo que hasta hoy secretamente se mueve, espiritualmente se mueve en muchísimas personas, en muchísimos creyentes, que cuando tú le dices de la ley, le sale el antisemitismo, ¿no? Me quieres judaizar. Hermano amado, lamentablemente, ya dijimos que el año pasado comenzaba un evento de transformación en las naciones, ¿no? Y lo que comenzó el año pasado fue el antisemitismo, que sigue hasta ahora. Pero comenzó el año pasado ya no solo a nivel Medio Oriente, sino lo comenzamos a ver mundialmente. El apóstol Pablo nos advierte también espero que, hermano amado, cuando vea usted el video tenga paciencia, porque estamos ya varios minutos. El tema creo que lo amerita. Así que haga un break por acá. Cuando usted vea el video, tómese una jamaica, así como yo tomo, o bueno, lo que usted gusta. Muchos, por desechar y por desconocer la Torá, se les va a enfriar el amor. Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer 2 versículos. El 5 y el 6. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. La Biblia hebrea dice con todos tus recursos. 6. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón. Este pasaje de la ley es un llamado para estos días. Estar en nuestro corazón es porque hemos emprendido a ser enseñados por el Espíritu Santo en cuanto al tema de la ley. En cuanto a los 5 libros que conforman el Pentateuco. Hermano amado, no solo es importante, sino es necesaria para nuestra vida. Para evitar en nuestra vida, para evitar ese momento en que Dios envía espíritu de engaño. Dios conoce los corazones.
Como dice mi esposa, a Él nadie podemos engañarle. Nadie. Nadie. Mateo 24, 11 y 13. Lo que leímos casi al principio. Y surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y a causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Cuando tú lees este pasaje en el hebreo, dice, y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Torá, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere en asumir personalmente como escuchar la enseñanza de la Torá, será salvo. Hoy, hermanos amados, tenemos pasajes de Daniel como del apóstol Pablo, de Daniel en el capítulo 12, en el versículo 10, que tenemos que ser llamados a hacer lo bueno. Sí, lea a Daniel 12:10. Tenemos que hacer lo bueno. ¿Y sabe usted, hermano amado, qué significa hacer lo bueno? Pueden haber muchas ideas, pero hay que entender que esto fue escrito por un hebreo. ¿Y qué entiende un hebreo por hacer lo bueno? Lo bueno es cuando uno dice actúa con sabiduría y en el poder del Espíritu para la obediencia a la Torá o ley de Dios. Ese es una persona buena, ese es un creyente bueno, que pide sabiduría de Dios, pide el poder del Espíritu Santo para obedecer la ley o la Torá de Dios. El apóstol Pablo profetizó también para los tiempos finales en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Aquí el apóstol Pablo habla de que en los últimos tiempos, dice, algunos se apartarán de la fe. Por esa causa, por no ser buenos, por no pedir sabiduría, por no pedirle al Espíritu Santo que ayude a la obediencia a la Torá o a la ley de Dios. Y finalizo con no lo voy a leer todo, pero en Primera de Tesalonicenses, tome nota, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los 13 primeros versículos. Aquí hay un llamado a los creyentes a la edificación mutua. Es el tiempo, queridos hermanos de la congregación, de compartir la sabiduría y el entendimiento del Espíritu Santo en cuanto a la ley. Empiecen ustedes a la edificación mutua. Es importantísimo eso. Las casas de restauración no son islas. Las casas de restauración es una congregación. Y el otro llamado es al reconocimiento ministerial antes del día en que venga Jesús, nuestro Mesías. Hermanos amados, ahí en el canal del ministerio, esperemos haber bendecido su vida y que aprenda usted a hacer lo bueno.
Que Dios los guarde, que Dios les bendiga.